Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura tema amor para ellos y ellas del signo de Aries. Muchísimas gracias también, Aries, por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Mi querido Aries, es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Vamos a ver qué nos quieren decir los ángeles del amor para vosotros, cariño, con mucha fe. Vamos a ver qué nos dicen los ángeles del amor. Empezamos, cariño. Merece la pena esperar. La sincronización divina actúa en su vida amorosa. Puede ser que a lo mejor me dice Richard, llevo una temporada en la cual no sé nada de esta persona, en la cual de repente esta persona está como muy aislado, muy aislada, no quiere entender las cosas. Puede ser que a lo mejor llevan muchos conflictos, como que hay un bloqueo en las energías aquí y estás en esa encrucijada. ¿Vale la pena esta relación? ¿Debería darle una oportunidad? ¿Esta persona me estará pensando? ¿Con esta persona podrá ver lo que es una oportunidad de encuentro? A mí las energías me dicen, merece la pena esperar. Todo está sincronizando. Aunque en estos momentos de repente vosotros ni se vean, ni exista lo que es un contacto, todo está conspirando. No por esto tú te vas a desesperar y decir, Richard, las energías han dicho esto y mañana tiene que estar esta persona aquí. No, todo está conspirando, cariño. ¿Vale? Tiempo divino, tiempo divino. Tú lo que tienes que hacer, si te interesa esta persona, trabaja con las energías, pide a Dios, entrégalo a Dios, empieza a visualizar cómo quieres que sea ese encuentro. Pero a mí me están diciendo que merece la pena. Vamos a ver qué más nos dicen. Es muy importante que vosotros conozcan muy bien cómo funciona la ley de la atracción, porque si tú en estos momentos estás de repente un poco estresado, desesperado, desesperada, o contando los minutos o los segundos, toda esa conexión se queda ahí, se bloquea, cariño. Me sale la carta del 10 de copas, cariño. Va a haber celebración para ti muy pronto. Va a haber una reconciliación, especialmente para este grupo de personas que tiene familia, ¿vale? Que tiene hijos. Porque mira, hay proyección a futuro. Yo veo que dos personas que a lo mejor en estos momentos no se miran porque están de espaldas, estas dos personas están buscando las energías. Es como si me estuvieran diciendo los guías, lo que Dios ha unido, el hombre no puede apartar. Me sale aquí la carta del as de oros. Va a haber una oportunidad, cariño. Va a haber una oportunidad con esa persona que tú estás recordando, con esa persona que se marchó. Porque esta persona también te extraña, te piensa. Veo que a lo mejor de repente un grupo de vosotros, la persona de su interés, no lo tienes cerca. Puede ser que a lo mejor te tiene bloqueado, tú lo has bloqueado, o cada uno se ha dado lo que es un espacio también. Porque veo que alguien partió. Pero sin embargo nos dicen, va a haber una oportunidad para vosotros. Estamos viendo de tu energía, ¿vale, cariño? La carta del 4 de espadas me dice, no te preocupes tanto, no pases mala noche, trata de recargarte de energía, no todo está perdido lo que es en tu vida, vas a tener respuesta a tus problemas, también vas a tener comunicación muy pronto, ¿vale? Porque yo veo que todo empieza a conspirar, sí, cariño, sí, vas a obtener recompensa también, va a haber recompensa, va a haber comunicación, va a haber trato, como que todo empieza a conspirar. Mira este hombrecillo, cómo trabaja para poder llegar a lo que es un objetivo vinculado con la comunicación o con el amor. Entonces, hay un nuevo inicio, hay un nuevo comienzo para ti. Son cartas maravillosas, Aries. Son cartas maravillosas. Es cierto que en estos momentos de repente me dice Richard, pero no tengo contacto de él o de ella, o simplemente está muy indiferente. Me ha dicho que se va a ir, porque a lo mejor han conversado esto, o han tenido una discusión. De repente están juntos y me dice, Richard, me ha dicho que se va a ir. Me ha dicho que no puede más con esta situación. Y esto a mí me está pasando factura, me siento mal. Entonces me dice, va a haber una oportunidad, no te sientas mal, porque aquí yo veo noches de insomnio, yo veo que tú no puedes dormir, yo veo que tienes mucho estrés, pero tienes, mira, espadas, 4 espadas, estás protegido, estás protegida, tienes todo lo que es a tu favor. Solo es cuestión que tú uses una táctica o tu inteligencia al máximo, ¿vale?
Porque veo espadas y las espadas nos dicen, es ahora cuando tienes que utilizar tu sabiduría, tu tranquilidad también. No vayas a atacar a esta persona, trata de buscar de repente la manera de que vosotros se pongan de acuerdo para que las cosas se solucionen. El otro punto también, si a lo mejor de repente tú quieres saber de esta persona y tú no haces nada, de repente para decir hola, ¿cómo estás? O lo agregas, o al menos buscar lo que es un pretexto, si te interesa la persona. Si no te interesa, pues simplemente déjalo como está, ¿vale? Si no te interesa, llegará cuando tenga que llegar o simplemente para ti te llegará de repente algo nuevo también. Vamos a continuar. Vamos a continuar porque a mí me está diciendo reconciliación, a mí me está diciendo también alguien nuevo en tu vida, pero especialmente para este grupo de personas o para ti que tú estás viendo como una reconciliación que vale la pena, nos dicen, vale la pena esperar, vale la pena. Muy bien, vamos a continuar. Te voy a dar lo que es signos. Uy, moví la cámara un poquillo, lo siento. Vamos a ver signos. Me sale lo que es un acuario, me sale lo que es un Virgo, Capricornio, otra vez Virgo, otra vez Capricornio y un Cáncer. Muy bien. Te voy mostrando las cartas, cariño. No pierdas la esperanza. Yo siento que hay una persona que también te piensa, que también te recuerda, pero vamos a ver cómo está la energía de ellos en estos momentos, ¿vale? Vamos a ver si es mutuo. Vamos a ver cómo están las energías. Mi querido Aries, siento un Capricornio, cariño, casi digo mi querido Capricornio, siento un Capricornio muy fuerte, siento también lo que es un Leo y un Escorpio. ¿Alguien con la letra E? Me sale la carta de la Reina de Espadas, la carta también de la Sacerdotisa y la carta del Paje de Bastos. Puede ser que muchos de vosotros, la persona de tu interés de repente tiene como un vínculo con una relación o puede ser que tenga hijos y esto de repente lo hace como meditar, reflexionar, por eso que todavía hace falta que las cosas se pongan en orden para que ellos vuelvan a tu vida. Tú ve tomando el mensaje. Por otra parte también, ¿qué te puedo decir? La persona de tu interés te piensa, la persona de tu interés recuerda el hogar, recuerda la familia. Yo veo que está vinculado mucho con el hogar y con la familia, cariño, ¿vale? Recuerda mucho esto. Si tú me dices, Richard, no, nosotros no tenemos familia, simplemente nos conocimos o somos dos jóvenes, que también puede ser, que nos conocimos y hubo una atracción. Veo que esta persona recuerda los momentos vividos que tuvieron vosotros dos, especialmente de repente reuniones importantes. Puede ser que vosotros en una reunión o en una fiesta, ya sea lo que es de una forma familiar, como que pasó algo, como que de repente en ese momento vosotros recordaron o en ese momento se dieron cuenta de que estaban hechos el uno para el otro. También puede ser esto, ¿vale? Vamos a ver qué más me dice. La carta del 6 de oros, esta persona, cariño, porque estamos viendo de su energía, está esperando o que las cosas se pongan en orden o está esperando de que tú te comuniques. Porque mira, quiere que tú veas recompensa, comunicación, se siente mal, se siente mal. Creo que hay un grupo de ustedes que también la persona de tu interés de repente estuvo muy centrado en lo que es en su proyecto, en su negocio, o se separaron de repente por estudios, por trabajo también. Porque me habla aquí lo que es la parte del dinero, como que esto no es suficiente. Ellos de repente pensaron, o tú creíste, que de repente de esta manera las cosas iban a ser mejor, pero no. Es como si existiera un grupo de ustedes que a lo mejor, o simplemente ha partido una persona de tu lado, porque también puede ser de repente un hijo, cariño. No tiene por qué ser todo pareja, ¿vale? Puede ser que de repente un hijo o un familiar ha partido, porque yo veo aquí dolor. Yo veo que me dicen, el dinero o la tranquilidad en la parte económica no me da esa paz de tener de repente a ese hijo o esa hija conmigo, porque veo como una tristeza aquí, cariño. Y está cerca de la carta del Paje de Bastos. Por eso te digo, yo lo que te puedo decir, la persona de tu interés te piensa, la persona de tu interés te recuerda, hay un evento muy importante que ha impactado y siempre lo tiene lo que es en su cabecita. Si tienen hijos, extraña a la familia, extraña lo que es el hogar. Por eso que todo está conspirando, tiempo al tiempo. Puede ser que ellos
también están esperando de que tú des el primer paso de contacto, de comunicación, para que las cosas se arreglen. Y el otro punto, creo que hay un grupo de ustedes que está sufriendo, que está teniendo dolor por la partida de un familiar o de un hijo también. Vamos a continuar. La carta del 6 de copas y la carta del 2 de bastos. Siento que a lo mejor de repente esta persona en este momento puede ser, ya sea de una forma directa o indirecta, de repente ha escuchado, se ha enterado o tú has colgado alguna foto por algún tipo de red social o simplemente lo ha llegado lo que es información a él o a ella de que tú de repente ya te olvidaste de ellos. Porque aquí yo veo como que se siente despreciado o despreciada. Y siento que también ellos como que están viendo tu evolución. Este mundo nos hablan de las redes sociales, nos hablan del internet o nos hablan de la comunicación. Está viendo que tú lo has olvidado, que tú estás conociendo otras energías, otras personas, ¿vale? Porque yo estoy viendo aquí la energía de él o de ella. Estoy viendo su energía, ¿vale? Vamos a ver. Y esta situación lo pesa. Esta situación como que lo hace entrar también de repente en un estado de depresión, cariño. La carta del 6 de copas, o ha reaccionado. El otro punto que te puedo decir, si tú de repente estás saliendo con una persona, o a lo mejor me dice Richard, ¿se habrá enterado que he estado con su amigo, con su amiga? ¿O se habrá enterado de que yo he puesto una foto? Esta persona se ha enterado, cariño, y esta persona lo pesa. Mira que tiene oportunidades. Tiene oportunidades de estar con otras energías, con otras personas, pero sin embargo esta persona aún te piensa, te lleva en sus recuerdos, en sus pensamientos. Ten mucho cuidado con lo que haces, Aries. Ten mucho cuidado, porque a lo mejor de repente por querer despertar celos de ellos o de ellas, has cometido un error. Puede ser esto, ¿vale? Puede ser que a lo mejor de repente tú ya estás saliendo con otra persona y quieres llamar la atención de ellos o de ellas y de repente pasas por su costado. Y no, al contrario, lo único que estás haciendo es que existan bloqueos, bloqueos y bloqueos. La carta del loco, la carta del sacerdote. Yo lo que estoy viendo también, o esta persona reacciona y se deja empujar por los celos, por el nerviosismo, o existe una persona que está dentro de tu entorno que va a declarar lo que siente, que te va a decir sus sentimientos. Porque mira, nos dicen, como que hay un cambio radical, como que te llevas tú una sorpresa, cariño. Te llevas una sorpresa porque sale el loco. El loco es una energía que puede hacer, de repente se lanza al vacío sin paracaídas, o que simplemente cambia de humor, o puede tener esos arranques. Entonces me dice, hay una persona que va a apostar contra viento y marea, hay una persona que se va a arriesgar por todos, ¿vale? A expresarte lo que siente por ti y te va a proponer lo que es un nuevo comienzo. Si te fijas aquí, veo que hay una persona o ellos, porque me dicen que está conspirando todo, o ellos van a hacer un salto. Y este salto puede ser, de repente, un primer mensaje, una llamada, un contacto, puede ser tu ex, puede ser un amigo también, puede ser una persona que a lo mejor tú ya presientes que siente algo por ti, pero existe alguien, sea hombre o mujer, que va a dar ese gran salto, que te va a decir todo lo que siente, todo lo que quiere. Sí, no es algo malo, ¿vale? Porque si no yo te dijera, oye, ten cuidado porque esta persona como está un poco enojado, enojada, yo qué sé, te va a arrastrar de los cabellos por toda tu calle. No, esta persona se lanza para decirte todo lo que siente, todo lo que piensa y te propone tener lo que es una relación. Una relación en la cual a ti te va a despertar curiosidad o simplemente de repente me dice Richard, esto es lo que yo esperaba. Veo que hay fuego, veo que hay pasión aquí. Puede ser alguien de elemento fuego, puede ser un Leo, siento, o puede ser un Tauro también. Es lo que siento. Y un Virgo. Mira, te enseño las cartitas aquí. Hay una propuesta o hay una persona que a lo mejor de repente te va a proponer algo, ya sea lo que es en la parte pasional o simplemente te va a decir que te ama locamente. Si es en la parte pasional, tenlo por seguro que esta persona, este es el primer paso, porque vosotros están destinados para tener lo que es una unión. O vuelve la persona la cual tú estás pensando y te va a proponer empezar otra vez. Sí, porque cierra con claridad, mira, y estabilidad.
Claridad y estabilidad, mi querido Aries. ¡Wow! A ti te viene una sorpresa, cariño. A ti te viene lo que es una sorpresa. Vamos a ver qué nos quieren decir en iniciales de la persona de tu interés. Vamos a ver, perdón, la garganta. Vamos a ver iniciales, cariño. La letra J, la letra X, la letra B, la letra E y la letra Z. Muy bien, mi querido Aries, muy bien. Pero yo estoy viendo como que todo empieza a conspirar, como que las cosas empiezan a cambiar. O bien esta persona, o hay una persona que va a declarar lo que siente, lo que piensa, cariño, pero algo está conspirando para el amor. A lo mejor puede ser que una persona declare sus sentimientos y tú digas, Richard, yo estoy esperando a mi ex. Se te viene una oportunidad que si tú sabes aprovecharlo, sería perfecto, sería maravilloso. Vamos a ver qué más nos quieren decir. A ver, el tarot Celtim. Vamos a ver, el tarot Celtim para vosotros. El tarot Celtim. La carta de la emperatriz. Hay una persona, cariño, que te recuerda. Hay una persona que te piensa, que te sueña, que te lleva siempre lo que es en su mente. Sí, esta persona no puede. Hay como una conexión de fuego también. Puede ser un Leo, puede ser alguien de elemento fuego. Veo que esta persona tiene noches de insomnio. Veo que esta persona te recuerda. Sí, sí, cariño. Es como, es tan fuerte esa energía, es tan fuerte esa conexión, que esta persona inclusive pide a todas las energías que conspiren para que vosotros dos estén juntos, para que vosotros dos tengan lo que es una oportunidad. Yo creo que tú en algún momento conociste lo que es a tu alma o a tu llama gemela, o una persona con la cual de repente te cuesta aceptar también de que es especial, de que es importante. La conexión es mutua, solo es cuestión de que den ese gran salto, ¿vale? ¿Ves? Mira, cariño, solo es cuestión que te atrevas, que deas ese gran salto. Puede ser que a lo mejor existe lo que es una distancia, puede ser, pero nada es imposible, porque no dice, él o ella te está esperando con los brazos abiertos para que vosotros dos tengan lo que es una unión o tengan lo que es una relación como Dios manda. Vamos a continuar. Vamos a ver qué nos dicen las características para vosotros, mi querido Aries. Vamos a ver las características. Listo. Hay una persona que se marchó, hay una persona que a lo mejor renunció a todo, renunció inclusive a los hijos también, e inclusive a propiedades, ¿vale? Como que la cabeza se lo calentó, como que no le interesó. Puede ser que a lo mejor estaba entretenido o entretenida con otra persona, la cual me dice, Richard, vale, perfecto, que se olvide de mí, pero que no se olvide de los hijos. O simplemente esta persona pues dijo, me voy y te dejó ahí, ¿vale? Porque yo veo que hay una persona que sus recuerdos vuelven, te piensa, te añora, pero es alguien que en su momento lo dejó todo, ¿vale? La carta del diablo. Muchos de vosotros están lidiando con personas, te voy a dar las características. Algunos de ellos son altos o altas. De piel trigueña, ya sea de repente trigueña de una forma natural, o están bronceados. Cabello crespo o ondeado, castaño o negro. Puede ser que esta persona tenga una moto también. Puede ser que esta persona de repente viva lo que es en un sitio que puede ser un pueblo o campo. Veo mucho campo. Veo inclusive como si fueran patios de golf, ¿vale? De golf. O puede ser que a lo mejor esta persona practica algún deporte donde veo gramas o césped. Hay una persona también mayor de 40 años. Tuve tomando el mensaje que es tuyo, ¿vale? Ponlo la edad que tú creas que es conveniente, pero yo te digo lo que veo en las cartas. Hay una persona mayor de 40 años, delgado o delgada. Si es hombre, cabello corto, canoso, se viste de una manera clásica o sport elegante, yo diría yo. Utiliza lo que le gusta las camisas que tengan cuadros o rayas, sí. Utiliza tejanos también, jeans, aquí lo decimos tejanos. Le gusta utilizar botines, si es hombre, ¿vale? Y ama a los animales o tiene una mascota desde hace muchos años.
Muchos de vosotros también están lidiando con una persona que puede ser menor de 30 años, es de piel trigueña o moreno, ¿vale? Puede ser que esté muy bronceado, tiene unos labios gruesos, tiene los ojos azules o verdes, pero tiene unos ojos muy claros. Cabello largo, negro, lacio, nos dicen. Puede ser un escorpio. Tiene algún tipo de tatuaje, lo que es en el pecho o en el brazo o antebrazo. Veo que esta persona, ni él te olvida, ni ella te olvida, ni tú tampoco. De repente vosotros han tenido un encuentro, una conexión que está vinculado a lo que es en la parte solo sexual. Puede ser que esta persona o está estudiando o es una persona que es muy psicóloga, por decirlo así, ¿vale? Es muy mental, como que te estudia todo, como que es muy minucioso o minuciosa, observador o observadora. Te enseño las cartitas, cariño. Espero que te haya gustado esta lectura. Bendiciones de corazón. Ya me estarás contando, ¿vale? Un fuerte abrazo. Besotes, te quiero.